Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Bueno, y nosotros, tú sabes que uno se come las cotufas cuando está viendo una película y eso, pues pudiéramos comernos un cuajado de oriental en plena Semana Santa a espera de los que va a resultar de este tema del CNE, aunque ya cerraron las postulaciones, pues la Mesa de la Unidad Democrática no postuló, aunque Un Nuevo Tiempo postuló a Manuel Rosales, así que veremos cómo será este cronograma. Fueron 12 los inscritos, puro hombres, nada de mujer. DJ, nada de mujer allí, ¿qué tal? ¿Qué es eso? Pero, bueno, no sé si es oportuno comernos un cuajado oriental mientras esperamos lo que ocurre. Es que les voy a decir que no lo digo yo, me lo dice aquí Jessica, que Otoniel dijo que es una creación colonial del patrimonio de la cocina regional. Ya tenemos a Otoniel Martínez en línea, docente universitario desde hace más de 20 años, dando las materias de historia y geografía para que nos comente al respecto. ¿Cómo estás, Otoniel? Un gusto de tenerte hoy, previo a el jueves que no vas a estar porque ya entramos en la Semana Santa. Así es, buenos días a todos. Sí, ¿cómo estás, Otto? Cuéntanos entonces. Excelente. Sí, entonces el cuajado es oriental y es creación colonial del patrimonio de la cocina regional, ¿es así? Ajá, pero antes de entrar en materia te voy a hacer una pregunta. Además, se la pueden preguntar a todos los muchachos allí. Ajá. Ahora, ¿cuál es el mejor cuajado? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor cuajado? El que hacía mi abuela. Rapidito, porque bueno, eso es como la yaca, ¿no? Sí, y dijo, bueno, así, a mi abuela ya falleció y tengo que ver quién lo hace, pero el DJ dice el que hace mi mamá. Bueno, el que hacía mi mamá. Muy buena, sí. Es muy sensata, sobre todo tomando en cuenta que si dice lo contrario no va a comer cuajado este año. Ah, claro, mira, pero ven acá, algunos dicen, yo he escuchado que les gusta más el de raya que el de cazón porque el de cazón es más seco. Sí, como no, en sus variedades. Sí. A mí particularmente me gusta más el de raya. Ahora, pero no hemos respondido. El mejor cuajado es el regalado, María Alejandra, el que te regalan. Oye, sí, mira. Es más sabroso. Fíjate, ¿tú sabes por qué eso? Fíjate que yo de chama venía de vacaciones para acá, yo vivía en Caracas, ¿no? Aunque yo nací aquí en Lechería, pero bueno, vivía en Caracas. Y cuando venía, Dios mío, era demasiado el que comía, porque entonces iba, bueno, demasiado el de mi abuela, porque el de mi abuela era tan bueno y la señora también vendía y regalaba, que entonces iba donde una tía y comía el cuajado de mi abuela, iba donde el otro y comía cuajado. O sea, lo primero que te sirven en Semana Santa cuando uno venía de vacaciones, cuajado en todas partes. Cuajado, y regalado mejor. ¿Y por qué regalado? Porque resulta que así lo llamó el padre franciscano Antonio Caulí Martínez. Ojo, no familia mía, ni no es ancestro mío. El padre ¿Estás seguro? ¿Tú revisaste eso? Bueno, yo estoy casi seguro, pero bueno. Un padre franciscano llegado de España a estas tierras en 1745 y se le encomendó evangelizar y catequizar a los pueblos de habitantes de la costa y de la provincia de la Nueva Andalucía. Con el tiempo escribió un libro llamado Historia Coreográfica Natural y Evangélica de la Nueva Andalucía, provincias de Cumaná, Guayana y de las vertientes del Orinoco. O sea que ese señor caminó bastante. Dios. Caminó y recorrió todo, mucho antes incluso que el barón Humboldt llegara, porque claro, el barón Humboldt recorre toda Venezuela, pero él recorre todo lo que es la provincia oriental y la recorre a lomo de mula, a todas estas. Y en todo su camino pudo hacer una tremenda historia donde recogió las tradiciones de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios de nuestras tierras, de los cariños y comanagotos, sobre todo la gastronomía. Llegó un punto en que se refiere al cuajado, y se refiere al plato como un cuajado, como una comida muy obsequiada, muy regalada de la época, que tenía elementos de indígenas y elementos de la tradición española. Para la época en que él lo probó, porque lo que lo probó, aunque no dijo nada al respecto, ya se le echaba alcaparras y se le echaba aceitunas al cuajado. Eso es un elemento tradicional llegado desde tierras españolas, eso no es propio de nuestras tierras. No. Ahora bien, el elemento indígena estaba en el componente principal del cuajado, era la carne de morrocoy, que hacía era con morrocoy. Antiguamente no hay tradición. Pero eso es más al sur. Eso es más al sur. No, estoy hablándote de toda la costa oriental de Venezuela. Ya no se hacía con pescado. ¿Cuándo llega a hacerse con pescado?
se intensifica y empieza a disminuir la práctica de consumir el morrocoy con los preceptos de la Semana Santa, cuando los frailes españoles, los misioneros españoles, logran inculcar en las personas no solamente el evangelio en sí mismo, sino las tradiciones que tenían ellos de España. En este caso, pues la tradición de consumir pescado y no carne roja durante la Semana Santa. Ahí es cuando pero el de morrocoy era en Semana Santa. El de morrocoy lo aplicaban algunos conquistadores y colonizadores de los fundos, los que tenían ellos en aquí, y lo aplicaban también en Semana Santa. El caso es que cuando llegan los misioneros españoles, se sigue haciendo el cuajado en Semana Santa, pero ahora introducen el pescado, porque los misioneros no podían comer el morrocoy. Bueno, ¿sabes? Dice uno, porque el padre Caulino escribió nada si lo probó, no. Lo cierto es que dijo que era un plato sequioso. Un plátano se hacía con mapuey y se hacía con huevos y más la carne del animalito. Con el paso del tiempo, pues que viene el pescado, se empiezan los pueblos a consumir el pescado y se hace extensivo. Ahora bien, te estoy hablando de que el padre publicó un libro en 1779 dedicado al rey Carlos III de España, el que fundó la Capitanía General de Venezuela, el que la creó. Y en ese libro narra cuáles eran los componentes básicos del pescado, del cuajado como tal. Y habla, por supuesto, del cuajado como él habla del el pez que se podía hacer, que se estaba empezando a sustituir, era la raya en aquellos tiempos. Estoy hablando ya, el padre escribió ese libro en 1755, pero ve todas las razones por las que lo publicó. Hay gente que lo prepara con cazón o con raya salada, y me imagino que en la época pues era lo que se acostumbraba también, porque no había en las neveras, ¿no? Sí, exacto. La tradición de salar el pescado también se hizo común. En aquellos tiempos decía que se ponía a salar con muchísima anticipación. De hecho, al inicio de la Cuaresma se iniciaba el proceso de salar el pez para que transcurrió los 40 días, entonces se contaba con la preparación del pez para esa época. Entonces, te digo, preferentemente en aquel entonces era la raya. Sí. Igual, al transcurrir el tiempo, pues los gustos fueron variando. Entró el cazón en escena. Hasta hoy en día hay gente que lo consume de atún. Y de atún, tanto atún natural como de atún hasta en lata, pues. Sí, entonces ya ahí se perdió un poco lo que es la receta original o el componente esencial. Que lleva huevo, plátano, aceituna, alcaparra. Sí, las alcaparras y las aceitunas, como te digo, son traídas de España, por los españoles, que es su componente. El carbohidrato que se les colocaba era el mapuey. En vez de papa. En vez de papa. Luego es que empieza a colocársele papa. Hay quien hoy en día todavía usa el mapuey. Hay gente que rellena con papa, eso va variando. Luego vinieron las guarniciones, los acompañantes. Los acompañantes ya están más específicos hacia principios del siglo XIX, cuando los otros sacerdotes franciscanos, en épocas preindependentistas, el padre Espinosa, él escribe unas tradiciones de acá de la zona, de la Nueva Barcelona, donde señala que la gente acostumbraba a comer el cuajado, con frijoles o con caroticas blancas. Es verdad. Y algunos le ponen el casabe y mojan el casabe en el café, ¿verdad? Con el tiempo llegó la tradición de hacerlo con el casabe, al punto tal que muchísima gente, María Alejandra, dice que un cuajado de pescado sin casabe es como Romeo sin Julieta. Así de sencillo, no tiene sentido. ¿Tú cómo lo comes? Yo lo como a mí me gusta con casabe, sinceramente. Y si hay frijolito, pues también. No le digo cualquier frijol, o usaban el frijolito blanco, ¿verdad? El frijolito blanco, preferiblemente el frijolito blanco. Sí. ¿Cuándo se hacía el cuajado? El cuajado se hacía, en la tradición decía, como era de poca duración por el huevo, ¿ok? Tenías que hacerlo el Jueves Santo, porque el viernes la tradición indicaba que no se podía trabajar. No podías trabajar en la cocina en el día en que conmemorabas la pasión y muerte del Señor. Así de sencillo. Entonces ya nadie podía, tú te comías el jueves y lo ibas a comer el viernes. Y se hacía suficiente el jueves, por eso la hechura, la realización del cuajado era un momento también de reunión familiar, de trabajo familiar. Algo así como la yaca. Sí, quizás no tanto la raigambre de la yaca en sí misma, pero sí tiene la tradición de la reunión familiar. La gente iba a la casa de la mamá a buscar sus buenas porciones para llevárselas a la suya, ¿no? Bueno, informo que no me he comido todavía un cuajado, de repente aparece uno por allí dentro de poco. Ya estamos a martes, hay que empezar por lo menos a comprar las cosas e ir preparando
ese cuajado. ¿O ya tú te comiste uno, Otoniel? No, yo estoy como tú, yo estoy guardando, estoy esperando el turno del bate, a ver si me... Claro, ese regalado que debe llegar. Bueno, Otoniel, aunque Mayra seguramente tu esposa va a preparar, que cocina no, eso riquísimo. sí, ya Sí. salió, ya hoy anda desaparecida de la casa, me imagino que anda haciendo las Bueno, compras. Lo que me tiene muy emocionado a mí, pues. sí, bueno, y si aceptan encargos para Mayra, que cocina riquísimo. Otoniel Martínez, bueno, puede hacerlo a través del Instagram de Otto. Yo aquí, @Otto Martínez 67, @Rudy Otoniel, Rudy con